¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a abordar el tema que habla sobre el flip-flop. El flip-flop, que también es conocido como bienestable o multivibrador, es un dispositivo que, como vemos en el lado derecho de la imagen, tiene 3 entradas y 2 salidas. Aquí vemos particularmente el elemento de un flip-flop, que se le conoce como JK, porque esos dos son sus entradas que se le llaman de esa manera. Hay una tercera entrada, que es la señal de reloj, y tenemos 2 salidas que se denominan como Q y Q negada. Pero surgen ciertas preguntas, como ¿qué características tiene un flip-flop? Bueno, pues como se mencionamos acá, tiene un par de salidas, pero dice que, aquí entre paréntesis, que una es el complemento de la otra. Esto quiere decir que si Q vale 1, entonces Q negada va a valer 0. Y viceversa, si Q vale 0, entonces Q negada valdrá 1. Entonces en este caso es como un inversor de salida, dependiendo de la Q negada. Otro punto que deberíamos considerar con el flip-flop es que tiene dos posibles estados de salida. Cuando uno escucha el concepto de estado del flip-flop, se refiere a los valores que tiene tanto las salidas del Q y Q negada. Esto quiere decir, por ejemplo, que si Q es igual a 1, pues Q negada será igual a 0. Esto representará un estado que es viceverso. Por eso, como se dice acá, tiene dos posibles estados. Usualmente a esos estados se les llama set o reset. Otro aspecto del flip-flop es que al modificar una o ambas entradas, particularmente J y K o S y R en otros tipos de flip-flop, los valores de salida cambian, lo que representa un cambio de estado. También hay que mencionar que el flip-flop es un dispositivo síncrono, porque trabaja o realiza estos cambios en relación con la señal de reloj, que es otra entrada que ya habíamos mencionado. Es decir, esos movimientos en las salidas se da cuando la señal de reloj lo indica al flip-flop. Analizaremos el flip-flop conocido como disparado por flanco. Como podemos ver acá en la imagen, en la parte inferior vemos un pulso de una señal cuadrada y notamos que cuando la señal cambia de abajo hacia arriba se conoce como flanco de subida. Pero, de igual manera, de forma complementaria, cuando la señal cambia de un nivel alto a uno más bajo, pues es lo contrario, se le conoce como flanco ahora de bajada. Entonces los flip-flops se disparan ya sea en un flanco de subida o en un flanco de bajada. Acá tenemos dos flip-flop de los más comunes. Este es el SR y el otro es el JK. Nos damos cuenta que ambos tienen sus respectivas entradas, con los nombres SR y JK. La señal de reloj y las de salida, que evidentemente son Q, y su complemento, que es Q negada. Entonces, ¿qué es lo que los diferencia? Bueno, eso es lo que vamos a analizar dentro de un momento. Primero, para poder entenderlo, comenzaremos con el flip-flop SR, disparado por flanco. Como lo mencionamos, se dispara en el flanco de subida o en el flanco de bajada, dependiendo de las condiciones que ya habíamos dicho. Aquí tenemos dos imágenes de los flip-flop, de las cuales podemos conservar que la única diferencia es que en el flip-flop del lado derecho aparece un inversor después de la entrada de reloj. Esto nos indica que el flip-flop se va a disparar en el flanco de bajada. Por otro lado, en la imagen del lado izquierdo está el flip-flop SR, también disparado por flanco. Pero el hecho de que no aparezca ese inversor en la entrada del reloj nos da a entender que este se disparará en los flancos de subida. Aquí tenemos el flip-flop SR junto a la tabla que está mostrada aquí. Tenemos las entradas SR, S y R con sus 4 combinaciones 00, 01, 10 y 11.
Este flip-flop trabaja con flancos de subida y presenta 4 posibles estados. El primer estado es estado igual, cuando las entradas S y R tienen ambas 0, es decir, 0 en S y 0 en R. Esto indica que los valores en las salidas Q y Q negada no van a cambiar, van a ser igual que S y R iguales. Por ejemplo, imaginemos que Q tiene un valor de 1 y Q negada tiene un valor de 0. En ese intervalo de tiempo entre los flancos de subida de la señal de reloj pusimos que S en 0 y R en 0, dado que este estado dice que permanecerán iguales. Entonces, después de ese flanco de subida, Q seguirá valiendo 1 y Q negada seguirá valiendo 0. En el caso complementario, si antes de ese flanco de subida Q negada valía 1 y Q valía 0, independientemente de lo que valieran S y R, los pusimos ambos en 0 antes de que ocurriera el flanco de subida. Cuando este se da, el estado permanecerá igual, Q negada seguirá valiendo 1 y Q será igual 0. Por eso en la columna de la señal de reloj se indica este estado que ahora es indiferente, ya que no importa si el flanco es de subida o de bajada, ya que en cualquiera de los casos, en cualquier instante de la señal de reloj, el estado no va a cambiar. Pero, ¿qué pasa en el segundo caso? Cuando S vale 0 y R vale 1. Y pues hay un flanco de subida en la señal de reloj. Esto provoca que el estado que sea llamado de reset, porque Q valdrá 0 y Q negada valdrá 1. El estado de set ocurre cuando S vale 1 y R vale 0. En los flancos de subida, esto ocasionará que Q tenga salida de 1, mientras que Q negada tendrá una salida de 0. Y finalmente, ¿qué sucede si subimos las dos entradas, S y R, a nivel alto? Y ocurre el flanco de subida. Este es un estado no válido, por eso aparecen signos de interrogación, ya que lo que se genera es tanto Q como Q negada están a niveles demasiado altos. Esto contradice el principio del flip-flop, que dice que si Q vale 1, necesariamente debido al inversor, Q negada debería valer 0, y pues viceversa. Y esto rompería esta regla. Vamos a ver un ejemplo en la simulación. Tenemos un flip-flop SR con la entrada S y la entrada R y la salida Q y Q negada, como ya habíamos dicho. Si S colocamos el valor de 1 y R le ponemos el de 0, entonces Q debería tener un estado alto y Q negada debería tener un estado bajo. Al iniciar la simulación observamos que se provoca un estado de set. Si ahora ponemos un estado alto en R y un estado bajo en S, lo que tendremos será lo contrario, un estado de reset. Es decir, Q negada se encenderá y Q se apagará. Al ejecutar la simulación podemos observar ese cambio. Ahora, para el tercer caso, detenemos la simulación y colocamos ambas entradas en 0. Recordemos que este es el estado de no cambio. Una vez que iniciamos la simulación, los valores deben mantenerse iguales. Eso quiere decir que Q seguirá valiendo 1 y Q negada seguirá valiendo 0. Al ejecutar la simulación, confirmamos que el flip-flop SR se mantiene en ese estado, un estado igualitario. Finalmente, si colocamos ambas entradas en alto, esto provocará que tanto como Q negada se enciendan. Y pues esto, como ya mencionamos, es un estado no válido porque se contradice con la definición del flip-flop, ya que las salidas siempre deben de ser complementarias. Al ejecutar la simulación podemos observar que tanto Q como Q negada están en ese estado de no válido porque están encendidas simultáneamente. Ahora, vamos a ver un ejemplo con la señal de reloj. En la parte superior tenemos una señal de reloj con 4 impulsos. Nos concentraremos únicamente en los flancos de subida, aunque las señales S y R pueden cambiar durante todo este tiempo. Lo que importa son los flancos de subida.
Por ejemplo, cuando la entrada S tiene un valor de 0, la entrada R también tiene ese mismo valor. Q en este caso vale 0 a la salida y Q negada vale 1. Cuando la señal o el tiempo empieza a avanzar y se da el flanco de subida, debemos de observar los valores que tienen tanto como S como R en ese mismo instante. Vemos que S vale 0 y R vale 0. Si recordamos, cuando S es igual a 0 y R es igual a 0, no se provocan cambios en las salidas. Por eso Q en ese instante después de eso se mantiene en 0. Para el caso de Q negada, que estaba en la combinación 1, pues se sigue manteniendo en combinación de 0 en las entradas y también permitirá que se mantenga ese valor de 1. Porque la tabla de verdad lo establece. S es igual a 0 y R es igual a 0. Nos dice que no provoca cambios en el estado. Recordemos que el estado es la combinación de los valores tanto como de Q y de Q negada. Ahora, como podemos observar durante este trayecto de tiempo, R cambia, pero el flip-flop no va a cambiar su estado mientras no se presente un flanco de subida. Por eso vemos que aunque R ya pasó el nivel alto, o sea 1, las salidas siguen los mismos valores, Q igual a 0 y Q negada igual a 1. Ahora ponemos atención en el segundo flanco, que es el de subida, que se indica en la línea amarilla punteada. En ese instante S vale 0 y R vale 1. Según la tabla de verdad, con S igual a 0 y R igual a 1 durante un flanco de subida, se provoca el estado de reset. Esto implica que Q debe valer 0 y Q negada debe valer 1. Sin embargo, como coincidentemente Q ya valía 0 y Q negada ya valía 1, antes del flanco los valores no cambian. Q se mantiene en 0 y Q negada se sigue manteniendo en 1. Hasta que el siguiente flanco de subida vuelva a suceder. Durante este trayecto de tiempo observamos que S y R cambiaron nuevamente, pero debemos fijarnos únicamente en los flancos de subida, que se muestra en la señal del reloj. En el tercer flanco de subida, S vale 1 y R vale 0. Según la tabla de verdad, si S vale 1 y R vale 0 durante un flanco de subida, se provoca un estado de set. Esto significa que Q debe valer 1 y Q negada debe valer 0. Por eso, en el tercer flanco, Q pasa debajo de 0 a lo alto, mientras que Q negada, que valía 1, pasa a 0. Nuevamente, en este trayecto de tiempo, tanto como S y como R cambian de valor, pero debemos centrarnos en el flanco de subida del cuarto impulso. En ese instante S vale 0 y R vale 1. Sabemos que esto provoca un estado de reset. En este estado Q debe valer 0 y Q negada va a valer 1. Por eso Q, que venía en 1, pasaba a 0 y Q negada, que valía 0, pasa a 1. Ahora vamos a analizar el flip-flop más común, el JK, disparado por flanco. La tabla de verdad del flip-flop JK, a diferencia del SR, tiene una única diferencia, que es el comportamiento en el estado 11. Observamos que pasa lo siguiente. Con S igual a 0 y R igual a 0, el estado es de permanencia, sin cambios. Con S igual a 0 y R igual a 1, se provoca reset. Con S igual a 1 y R igual a 0, se provoca set. Pero cuando S es igual a 1 y R es igual a 1, el flip-flop SR está en un estado no válido o prohibido en el flip-flop durante los flancos de subida, que se provoca un estado de basculación. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues es como si tuviéramos un semáforo del tren que alterna entre rojo y verde. O sea, por un lado se apaga el rojo y por otro se enciende el verde.
y se apaga el verde y se enciende el rojo. Así que es de manera continua. Este es el estado de basculación que presenta el flip-flop JK. Ahora, tenemos un ejemplo en un diagrama de tiempos, donde analicemos el flip-flop JK y buscamos entender cómo se da ese estado de basculación. En la parte superior, el color rojo está en la señal de reloj con 4 impulsos que nos permite evaluarla. También tenemos las señales J y K y las salidas Q y Q negada. En el primer flanco de subida podemos observar que está marcado como 1. Podemos notar que en ese instante J vale 1 y K vale 0. Sabemos que esa combinación provoca un estado de set. Antes del flanco Q estaba en 0, pero al darse el estado de set pasa a 1. Por otro lado, Q negada, que también estaba en 0, ahora toma el valor complementario de Q, es decir, permanece en 0. Aunque las señales cambian entre flancos de subida, lo que nos interesa únicamente es lo que ocurre en esos momentos clave. Ahora, vamos con el segundo flanco de subida. En el segundo flanco de subida, J pasa a 0 y K pasa a 1. Esa condición J es igual a 1 y K es igual a 1 ocasiona un estado de reset. Recordamos que en el estado de reset, Q debe valer 0 y Q negada debe valer 1. Por lo tanto, Q, que venía en 1 porque estaba en el estado de set, ahora pasa a valer 0. En cambio, Q negada, como es complementario de Q, que venía de 0, pues ahora pasa a 1. Y como tercer flanco de subida, podemos observar que J cambia a 1 y K se mantiene en 1. Según la tabla de verdad del flip-flop JK, cuando J vale 1 y K vale 1, en el flanco de subida se provoca un estado de basculación. Eso significa que las salidas intercambian sus valores. Q, que estaba en 0, pasa a 1, y Q negada, que estaba en 1, pasa a 0. Por último, tenemos el cuarto flanco de subida. En este podemos ver que J y K permanecen en 1. Como esa condición persiste en el flip-flop y continúa en el estado de basculación, por lo tanto, Q, que estaba en 1, vuelve a repetirse el proceso y Q pasa a 0 y Q negada de nuevo pasa a 1. Este proceso se va a repetir con cada flanco de subida de las señales de reloj, siempre y cuando J y K sigan en el estado alto, que crean un estado de basculación. Ahora, con la simulación del flip-flop JK, finalmente observamos el funcionamiento de este flip-flop complementaria de la Q, con un generador de funciones que envía una señal de reloj a la terminal, que en este caso pues es la del reloj. Y está el estado del set con J igual a 1 y K igual a 0, se provoca el estado de set. Eso significa que Q debe valer 1 y Q negada debe valer 0. Al iniciar la simulación observamos este comportamiento, estado de reset. Ahora invertimos los valores, ponemos J0, J igual a 0 y K igual a 1. Y al ejecutar la simulación, Q negada se enciende, que ahora vale 1 y Q negada y Q normal se apaga, ya que ahora vale 0, por lo que corresponde al estado de reset. El estado de no cambio. Si lo ponemos tanto como J como K en 0, el flip-flop entra en un estado de no cambio. Al ejecutar la simulación, las salidas permanecen constantes. Q sigue siendo igual a 0 y Q negada sigue igual a 1. Y por último pasa al estado de basculación, que es donde ponemos J igual a 1 y K igual a 1, lo que provoca pues este estado que ya mencionamos. Al ejecutarse la simulación, Q y Q negada alternan constantemente sus valores. Q pasa a 1, Q pasa de 1 a 0 y Q negada pasa de 0 a 1, repitiéndose este ciclo continuamente con cada ciclo. Con esto observamos los 4 tipos que podemos tener. Con esto finalizamos la explicación de los flip-flop y espero que les haya sido muy útil este video. Muchas gracias por ver.